Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier fracaso. No fue falta de dinero, no fue mala suerte, no fue que el mundo estuviera en mi contra. Fue darme cuenta de que estaba viviendo en automático, como si mi vida fuera una repetición interminable. Me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, trabajaba, llegaba cansado, dormía, y al día siguiente lo mismo. Hasta que un día me hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacerme con honestidad real. Si sigo así dentro de un año, ¿quién voy a ser? Y cuando la pregunta cayó, me quedé quieto, porque la respuesta llegó sola y me dio miedo. Voy a ser exactamente el mismo. Mis mismos hábitos, mis mismas excusas, mis mismas decisiones pequeñas que me dejan igual, el mismo cansancio, pero sin avance, el mismo esfuerzo, pero sin dirección. Y ahí entendí algo que no se te olvida jamás. El problema no era el tiempo. El problema era que yo estaba viviendo sin decidir. Porque el automático es eso, una vida sin decisiones conscientes. Y si tú no decides, el día decide por ti. Tus impulsos deciden por ti. Tu comodidad decide por ti. Tu miedo decide por ti. Y lentamente te conviertes en una versión de ti que respira, pero no avanza. Después de ese momento, entendí una verdad que a muchos no les gusta escuchar, pero que libera cuando la aceptas. El tiempo no transforma a nadie. El tiempo pasa y ya. No te hace más fuerte, no te hace más disciplinado, no te vuelve más sabio por arte de magia. Hay personas que pasan 10, 20 años esperando el momento correcto, y cuando miran atrás, siguen atrapadas en la misma versión, solo que más cansadas. El tiempo no cambia a las personas. El tiempo solo revela quiénes son cuando nadie las empuja. Si hoy eres desordenado, dentro de un año serás el mismo, pero con más cosas acumuladas. Si hoy postergas, dentro de un año postergarás mejor. Si hoy negocias contigo mismo, mañana lo harás con más habilidad. El tiempo no te rescata, no te empuja, no te despierta. Lo único que hace es quitarte excusas. Por eso esperar es tan peligroso, porque mientras esperas, tu identidad se consolida. Te acostumbras a ser así. Normalizas lo que te incomoda. Y un día te despiertas y te das cuenta de que no fue la vida la que te dejó atrás. Fuiste tú el que se quedó quieto creyendo que el paso de los días iba a hacer el trabajo que solo una decisión podía hacer. Durante mucho tiempo yo me decía a mí mismo que no estaba avanzando porque estaba siendo prudente, que no era el momento, que había que esperar un poco más, que ahora no convenía. Y suena lógico, suena maduro, suena responsable, pero es mentira. Con el tiempo entendí algo incómodo. Muchas veces eso que llamamos prudencia no es sabiduría, es miedo bien vestido. Miedo a perder lo poco conocido, miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a descubrir que sí podías y no lo hiciste. La prudencia verdadera te prepara y te mueve. El miedo te explica por qué quedarte quieto. Y cuando te quedas quieto demasiado tiempo, esa explicación se vuelve identidad. Empiezas a verte como alguien que no es de arriesgar, no es constante, no es disciplinado. No porque sea verdad, sino porque nunca te pusiste a prueba. Yo entendí que esas frases no me estaban cuidando, me estaban encerrando. No eran estrategia, eran excusas elegantes. Y el día que lo vi con claridad, dejé de negociar conmigo mismo. Tomé una decisión pequeña, incómoda, pero firme. Y ahí empezó todo a moverse. Y antes de seguir, haz algo rápido pero importante. Si este mensaje te está confrontando, suscríbete al canal ahora mismo. No como apoyo al canal, sino como un compromiso contigo. Porque lo que viene no es motivación bonita. Es un llamado a dejar de esconderte detrás de explicaciones cómodas y empezar a decidir de verdad. Ahí fue cuando entendí la diferencia que lo cambia todo. Desear no es decidir. Desear es cómodo. Decidir es incómodo. Desear no exige nada. Decidir exige renuncias. Cualquiera puede decir, quiero cambiar, quiero avanzar, quiero ser diferente. Eso no cuesta nada. La decisión real empieza cuando haces algo distinto, aunque no tengas ganas, aunque no estés motivado, aunque nadie te aplauda. La decisión no vive en la cabeza, vive en el cuerpo. Vive en levantarte antes cuando preferirías quedarte.
Vive en apagar el celular cuando tu impulso es distraerte. Vive en hacer lo correcto cuando lo fácil te llama. Yo me di cuenta de que había pasado años deseando una vida distinta, pero actuando como la misma persona. Y eso no es mala suerte, es incoherencia. La decisión real no pregunta, ¿me siento listo? Pregunta, ¿qué hago hoy aunque incomode? Porque decidir no es un evento emocional, es un acto de identidad. El día que decides de verdad, tu mente deja de negociar contigo. Ya no hay debate interno, no hay excusas largas, no hay promesas futuras. Hay acción. Y esa acción, sostenida incluso por pocos días, empieza a enviarte un mensaje poderoso. Ya no soy solo alguien que quiere, soy alguien que hace. Con el tiempo entendí que el verdadero obstáculo nunca fue la falta de disciplina, ni de tiempo, ni de oportunidades. El obstáculo era más profundo y más silencioso. La identidad desde la que estaba viviendo. Porque tú no actúas según lo que quieres, actúas según lo que crees que eres. Y mientras sigas viéndote como alguien que intenta, alguien que siempre falla, alguien que no es constante, cualquier cambio será frágil. Yo decía que quería avanzar, pero seguía hablando, pensando y reaccionando como la versión antigua de mí mismo. Y esa versión se defendía sola. Cada excusa era una forma de protegerla. Cada justificación era una manera de no dejarla morir. Ahí entendí algo incómodo pero liberador. No puedes construir una vida nueva sin demoler la identidad vieja. No se trata solo de agregar hábitos, se trata de dejar de alimentar excusas. No es, voy a intentar ser disciplinado. Es, yo soy una persona disciplinada y actúo como tal, incluso cuando cuesta. Esa diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Porque cuando fallas desde la identidad vieja dices, ves, siempre soy así. Pero cuando fallas desde una identidad nueva dices, esto no me representa, ajusto y sigo. El cambio real ocurre cuando dejas de proteger quién fuiste. No cuando te odias por tu pasado, sino cuando decides que ya no te define. Y el día que haces eso, lo que antes requería esfuerzo, empieza a sentirse natural, porque ya no estás luchando contra ti, estás actuando desde quien decidiste ser. Una semana puede parecer poco, y ese es el error, porque una semana normal no cambia nada, pero una semana decidida es peligrosa. Peligrosa para tu versión antigua, peligrosa para tus excusas, peligrosa para la historia que te has contado durante años. En 7 días no cambias tu vida completa, pero sí puedes cambiar algo mucho más importante, la prueba que tienes de ti mismo. En 7 días puedes demostrarte que no eres débil, que no estás condenado a repetir patrones, que no dependes de motivación para actuar. Cuando sostienes una decisión durante una semana, pasa algo clave. Tu mente deja de discutir y empieza a obedecer. Ya no negocias tanto, ya no te preguntas si hoy sí o si hoy no. Simplemente haces lo que dijiste que ibas a hacer, y eso construye respeto propio, no autoestima falsa, respeto real, porque te miras y dices, cumplo mi palabra. Una semana decidida rompe la narrativa interna de yo no puedo, yo no soy así, yo siempre abandono. No porque todo salga perfecto, sino porque te mantienes firme incluso cuando incomoda, y cuando haces eso 7 días seguidos, algo cambia para siempre. Deja de parecer imposible. La versión nueva deja de sentirse ajena. Y la versión vieja empieza a quedarse sin argumentos. Por eso, no subestimes una semana. No es poco tiempo. Es tiempo suficiente para iniciar una identidad nueva, si dejas de negociar y decides sostenerte. Antes de intentar cambiar tu cuerpo, tus hábitos o tu entorno, hay algo que tienes que dominar primero. Y casi nadie empieza por ahí. Tu mente. Porque si tu mente sigue en automático, todo lo demás es temporal. Yo lo aprendí de la forma difícil. Trabajaba, me esforzaba, tenía metas claras, pero aún así algo me frenaba. No era el mundo, no eran las circunstancias, era mi diálogo interno constante, lleno de dudas, excusas y pensamientos repetidos que saboteaban cada intento antes de que pudiera sostenerlo. Dominar la mente
No significa eliminar pensamientos negativos ni hacerte el fuerte todo el tiempo. Significa darte cuenta de que no todo pensamiento merece obediencia, que no todo impulso es una orden, que puedes observar lo que pasa por tu cabeza y decidir qué sigues y qué ignoras. Yo antes me despertaba y lo primero que hacía era agarrar el celular. Mensajes, noticias, problemas ajenos, comparaciones. En 5 minutos ya estaba reaccionando al mundo sin haber decidido cómo quería vivir el día. Mi energía se iba antes de empezar. Hasta que tomé una decisión simple pero radical. Por una semana, antes de cualquier estímulo externo, 5 minutos solo para gobernar mi mente. Pensar, planear, definir cómo iba a actuar sin importar cómo me sintiera. Ese pequeño acto cambió todo. Empecé a notar que cuando eliges conscientemente tus pensamientos, tus emociones dejan de controlarte. El miedo ya no te paraliza, te informa. La frustración ya no te hunde, te enfoca. Cada día que tomas control, aunque sea por minutos, fortaleces un músculo invisible pero decisivo, el autocontrol mental. Y cuando ese músculo se activa, el resto del día fluye distinto. Tus decisiones pesan más, tus acciones son más firmes, porque el verdadero dominio no empieza afuera, empieza cuando tu mente deja de llevarte de la mano y tú empiezas a dirigirla. Durante mucho tiempo, pensé que la disciplina era castigo, algo rígido, pesado, una especie de tortura necesaria para mejorar. Creía que disciplinarse era aguantar, resistir, vivir forzado, hasta que entendí algo que cambió por completo mi relación conmigo mismo. La disciplina no es castigo, es respeto propio. Es la forma más clara de decirte me importo. Porque cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, le estás enviando un mensaje directo a tu identidad. Puedo confiar en mí. Yo recuerdo una etapa en la que entrenaba, trabajaba y cumplía, pero lo hacía desde la obligación. Todo me pesaba. Cada acción era una lucha. Hasta que cambié la pregunta. Dejé de preguntarme, ¿tengo ganas? Y empecé a preguntarme, ¿esto me respeta o me traiciona? Y ahí todo se reordenó. La disciplina dejó de sentirse como una carga y empezó a sentirse como coherencia. Cada promesa que cumples contigo mismo construye autoridad interna. Cada vez que no te fallas, aunque nadie te vea, tu mente registra algo poderoso. Soy alguien serio con su palabra. Y esa sensación no se compra, no se improvisa, se construye decisión tras decisión. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando no eres disciplinado, eres esclavo de tus impulsos, de tu pereza, de tu estado de ánimo. Pero cuando te disciplinas, eliges conscientemente quién manda. Y esa elección sostenida te convierte en alguien sólido, confiable, respetable primero ante tus propios ojos. Ahí es cuando empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. Porque ya no actúas para motivarte, actúas porque te respetas. Vivimos en un mundo diseñado para robarte la atención. Notificaciones, mensajes, ruido, urgencias falsas, todo compite por un solo recurso, tu enfoque. Y lo que pocos entienden es esto. Lo que no controlas en tu atención termina controlándote a ti. Yo durante años confundí estar ocupado con avanzar. Hacía muchas cosas, pero pocas importantes. Saltaba de una tarea a otra, respondía mensajes mientras trabajaba, consumía información sin dirección y al final del día me sentía cansado, pero vacío. Mucho movimiento, poco progreso. Hasta que entendí algo clave. El enfoque no es productividad, es poder. Cuando tu atención está dispersa, tu energía se fragmenta, tus emociones te gobiernan y tus resultados se diluyen. Pero cuando concentras tu atención en una sola cosa importante, algo cambia. Tu mente se calma, tu energía se ordena y tus acciones empiezan a pesar. Empecé a entrenar el enfoque como se entrena un músculo. Bloques de tiempo sin interrupciones, una sola tarea. Teléfono fuera, nada de multitarea. Al principio incomoda. La mente pide distracción, quiere escapar, pero eso es la resistencia de tu versión vieja. Cada minuto que sostienes el enfoque, fortaleces tu capacidad de decidir.
Y ahí ocurre algo poderoso. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. El enfoque no solo mejora lo que haces, te protege emocionalmente. Te vuelve menos ansioso, menos reactivo, más claro. En un mundo disperso, la persona que sabe concentrarse tiene una ventaja brutal. Porque mientras otros se pierden en el ruido, tú avanzas en silencio. Y ese avance sostenido es lo que te vuelve peligroso, consistente y reconocible. Durante mucho tiempo creí que el dolor era una señal de que algo estaba mal, que si dolía había que retroceder, que si incomodaba era mejor evitarlo. Y esa idea, sin darme cuenta, me mantuvo pequeño. Con los años entendí algo que lo cambió todo. El dolor no es el enemigo, es el entrenamiento. Es la frontera exacta entre la persona que eres y la persona que puedes llegar a ser. Cada vez que sientes incomodidad, cansancio, resistencia interna, no es una advertencia para huir, es una invitación a crecer. Yo lo viví claramente cuando empecé a exigirme de verdad. El cuerpo ardía, la mente pedía parar, la excusa estaba lista y ahí estaba la decisión: ceder o sostener. Y cada vez que sostenía un poco más, algo se fortalecía por dentro. No solo el cuerpo, el carácter. El dolor te revela algo que la comodidad nunca te muestra. ¿De qué estás hecho cuando no hay aplausos ni motivación? La mayoría huye del dolor y por eso permanece igual. Busca resultados sin fricción, progreso sin esfuerzo, cambio sin renuncia. Pero así no se construye nada sólido. El dolor bien interpretado no te destruye, te afila. Te enseña a respirar en la presión, a pensar con claridad en la incomodidad, a no rendirte cuando la emoción se va. No se trata de glorificar el sufrimiento, se trata de dejar de temerle, porque cuando entiendes que cada incomodidad es entrenamiento, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué me está fortaleciendo esto? Y en ese cambio de enfoque, el dolor deja de ser freno y se convierte en combustible. Durante mucho tiempo pensé que todo dependía únicamente de mi fuerza de voluntad, que si yo era lo suficientemente disciplinado, enfocado y decidido, nada más importaba. Pero esa idea es incompleta. Con el tiempo entendí algo crucial. Tu entorno puede multiplicarte o sabotearte en silencio. No importa qué tan fuerte seas, si vives rodeado de estímulos que te drenan, de desorden que te distrae y de personas que normalizan la mediocridad. Yo me esforzaba, pero vivía en espacios caóticos, con ruido constante, con conversaciones que no me elevaban y con hábitos alrededor que trabajaban en mi contra. Y sin darme cuenta, estaba peleando una batalla innecesaria todos los días, hasta que tomé una decisión estratégica: diseñar un entorno que jugara a mi favor. Empecé por lo físico, ordené mi espacio, eliminé lo innecesario, limpié lo que me recordaba pendientes y distracciones. Y fue inmediato: menos ruido afuera, más claridad adentro. Luego miré a las personas. No peleé con nadie, pero dejé de exponerme a conversaciones que reforzaban excusas, quejas y victimismo. Me acerqué a quienes me retaban a ser mejor, aunque incomodara. También ajusté lo invisible: horarios, rutinas, información que consumía, menos estímulo inútil, más estructura, y ahí lo entendí. Cuando tu entorno está alineado, no necesitas tanta fuerza de voluntad, avanzas con menos fricción. El entorno no te cambia por sí solo, pero amplifica todo lo que ya eres. Si estás decidido, te impulsa. Si estás débil, te hunde. Por eso no lo ignores. A veces no necesitas más disciplina. Necesitas un entorno que deje de pelear contra ti y empiece a empujarte hacia adelante. Durante mucho tiempo creí que podía transformar mi vida solo desde la mente, como si el cuerpo fuera un detalle secundario. Pensaba que con pensar mejor, leer más y querer más era suficiente. Me equivoqué. El cuerpo no es un accesorio del cambio, es el vehículo del cambio. Y si ese vehículo está descuidado, débil o agotado, tarde o temprano te va a traicionar. Yo lo viví. Días largos, mente saturada, decisiones cada vez más pobres. No porque no supiera qué hacer,
sino porque no tenía la energía para sostenerlo. Ahí entendí algo fundamental. No puedes pedirle firmeza a una mente que vive en un cuerpo abandonado. Empecé con algo simple, movimiento diario, aunque fueran 20 minutos. No para verme mejor, sino para enseñarle a mi cuerpo a obedecer, a levantarse incluso cuando no tenía ganas. Y algo poderoso ocurrió. Cada vez que exigía al cuerpo, la mente se volvía más fuerte. La incomodidad física entrenaba la resistencia mental. Cuidar lo que comía, dormir mejor, moverme con intención, dejó de ser un tema estético y se volvió estratégico. Porque un cuerpo entrenado sostiene decisiones difíciles, aguanta la presión y no se rinde a la primera incomodidad. El cuerpo es donde la disciplina se vuelve tangible. Si quieres cambiar tu vida, honra tu cuerpo, no como vanidad, sino como respeto, porque es a través de él que ejecutas cada decisión, cada hábito y cada paso hacia la versión irreconocible que estás construyendo. Durante mucho tiempo viví en la comodidad de lo suficiente, cumplía, hacía lo básico, no fallaba de forma evidente, pero tampoco me exigía de verdad. Y esa es la trampa más peligrosa, la mediocridad silenciosa. No grita, no duele de inmediato, pero te roba la vida poco a poco. Elevar tus estándares no significa volverte perfecto, ni vivir bajo presión constante. Significa dejar de aceptar menos de ti mismo cuando sabes que puedes más. El día que elevas tus estándares, algo cambia por dentro. Ya no te preguntas si ¿está bien así? Te preguntas si eso te representa. Empiezas a incomodarte con tus propias excusas. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Y esa incomodidad no es castigo, es crecimiento. Yo entendí que mientras aceptara hábitos débiles, conversaciones vacías y esfuerzos a medias, estaba eligiendo seguir igual. Elevar estándares es decidir que tu palabra vale, que tu tiempo importa y que tu energía no se regala a cualquier cosa. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, incluso cuando podrías salirte con la tuya. Cuando subes el nivel, la mediocridad deja de ser opción, no porque alguien te obligue, sino porque ya no encaja con la identidad que estás construyendo. Y cuando sostienes ese estándar, aunque sea una semana, empiezas a notar algo poderoso. Caminas distinto, decides más rápido y te respetas más. Ahí es cuando la transformación deja de ser un intento y se convierte en una forma de vivir. Llega un punto en el que la disciplina, el enfoque y el esfuerzo ya no son suficientes si no sabes para qué estás haciendo todo esto. El propósito es el motor final, lo que mantiene todo en movimiento cuando el cansancio aparece y la motivación desaparece. Durante años yo me exigía, me disciplinaba y avanzaba, pero por dentro sentía un vacío, como si estuviera empujando fuerte en una dirección que no tenía sentido. El esfuerzo sin propósito desgasta. El esfuerzo con propósito transforma. El propósito no es algo místico ni lejano, es una decisión consciente. Elegir qué tipo de persona quieres ser y qué estás dispuesto a sacrificar para sostener esa identidad. Cuando tienes claro tu propósito, cada acción cobra sentido, incluso las más incómodas. El entrenamiento deja de ser solo físico, el trabajo deja de ser solo obligación, el sacrificio deja de sentirse como pérdida. Todo se convierte en inversión. El propósito filtra tus decisiones. Lo que no suma, se va. Lo que te aleja, pierde atractivo. Y algo poderoso ocurre cuando vives así. Ya no necesitas que te empujen, porque hay algo dentro de ti que te jala hacia adelante. El propósito te da dirección cuando dudas, fuerza cuando flaqueas y calma cuando el proceso se vuelve pesado. No necesitas tener todo resuelto hoy, pero sí necesitas una razón tan clara que te levante incluso en los días en que no tienes ganas. Cuando el propósito guía tus decisiones, la transformación deja de ser temporal y se vuelve identidad. Y ahí es cuando, sin darte cuenta, ya no estás intentando cambiar, ya eres alguien distinto. Ahora viene la parte incómoda, la que separa al que solo escucha del que realmente cambia. El reto es simple, pero no es fácil. Durante los próximos 7 días vas a vivir como si la versión antigua ya no existiera. No mañana, no el lunes, hoy.
7 días sin negociar contigo, 7 días cumpliendo lo que dices, 7 días actuando aunque no tengas ganas. No te prometas grandes hazañas, prométete coherencia. Haz lo que sabes que tienes que hacer y sosténlo. Si hoy fallas, no te castigues, reajusta y sigues, pero no abandonas. Y quiero que lo hagas consciente. Escribe cuál es la decisión que vas a sostener esta semana y deja ese compromiso en los comentarios, porque cuando lo haces público, tu mente entiende que va en serio. Si este mensaje te confrontó, suscríbete, no por mí, sino para recordarte cada semana quién decidiste ser. Dale like como señal de respeto propio y activa la campana para que cada notificación sea un ancla a tu propósito. Esto no es motivación pasajera, es una línea que cruzas. Hoy empieza la semana que puede marcar el punto exacto en el que dejaste de vivir en automático y empezaste a vivir con intención.